Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. De verdad que tenemos una semana fabulosa, tenemos contenidos muy novedosos. Les vamos a presentar contenidos que tienen que ver con los 500 años de la caída de Tenochtitlán y de otros temas que vamos a iniciar justamente en estos días, segmentos muy atractivos. Así que es un enorme gusto estar aquí en vivo completamente en la Hora Cultural de la Televisión Mexicana, con el gusto de estar con Rafael García Villegas. Rafa, qué alegría, de verdad. En serio que ahorita nos ponemos al día con todos estos contenidos nuevos que les vamos a presentar a nuestro público. Antes agradecemos también a todo el equipo de producción, de transmisiones, cabina, máster, este equipo que hace posible la transmisión en directo, encabezado por Sergio Camus. Compañeros, muchísimas gracias por su trabajo. Pues mi querida Laura, como siempre un placer arrancar la semana compartiendo contigo este espacio y bien refieres muchísima información. Permíteme, hola Laura Regis en la traducción de lengua mexicana, también un fuerte abrazo para ti, para todo el auditorio que tiene bien y hace el favor de acompañarnos esta noche. Y vamos a arrancar en Tlaxcala, vaya que están sucediendo cosas por allá. Y de inicio, la Secretaría de Cultura, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, presentó un nuevo proyecto para exhibir el arte genuino de estas comunidades originarias de nuestro país, que además servirá como un espacio de intercambio para que estas mismas comunidades trabajen con marca de manera justa y ética y evitar estos problemas que hemos estado viendo en los últimos años del plagio o de la apropiación de identidad. Vamos a ver qué sucedió esta mañana allá en Tlaxcala, donde estuvo presente Alberto Aranda. En la ciudad de Tlaxcala, en la sede de la Secretaría de Cultura, se presentó el programa Original, el cual va a reunir en el mes de noviembre a más de 3,000 artesanos en Los Pinos. Vamos a conocer los detalles. Lo que más importa es el encuentro entre los creadores, el encuentro entre las comunidades creadoras de México, entre los miles de creadores que hay en México en el arte textil, que tengan un espacio de reconocimiento, de repensar que están haciendo su trabajo para que sea obviamente reconocido en el mundo. Este esfuerzo tiene que ver también con una profunda convicción de que detrás de cualquier prenda que uno tiene el orgullo de portar, hay una comunidad viva, generándola, que tiene lo que no tiene quizá la industria de la moda, que es impermanente. Tiene un bagaje profundo, tiene un significado, tiene un diálogo con la naturaleza, con las materias, tiene un simbolismo, tiene a veces carácter ritual e incluso sagrado. Entonces, el hacer este manifiesto cultural y este encuentro de comunidades creadoras textiles tiene el objetivo de su reconocimiento, de su divulgación y su difusión, de su protección frente a la apropiación cultural, de que tengan las herramientas para saber qué hacer en caso de querer colaborar en un mercado así. Original es el punto de partida para la conformación de un observatorio que protegerá el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, afrodescendientes y equiparables. Original será un espacio de diálogo permanente entre artesanos, colectivos, comunidades, para allanar el camino en la defensa de los derechos culturales. Original es un espacio de encuentro entre artesanos, diseñadores tradicionales y no tradicionales, con empresas de diversa naturaleza que buscan mostrar el trabajo artístico de los pueblos y comunidades de manera justa y ética para las propias comunidades. Finalmente, Original pretende trabajar por los derechos colectivos culturales y artísticos, coadyuvar a la difusión, desarrollo, fortalecimiento, capacitación y colaboración entre pares de forma respetuosa, no discriminatoria, innovadora, ética y sustentable. En breve se va a dar a conocer el nombre de las marcas y diseñadores que se van a reunir con los artesanos en Original y nosotros les tendremos todos los detalles. Hasta luego.
A propósito de esta iniciativa, contamos con el testimonio de algunos artesanos. Vamos a escucharlos. Estoy muy contenta con todo este proyecto desde un inicio. Ya tenemos meses trabajando y la verdad es que es una oportunidad enorme y que yo sé que va a ser un cambio pues, sin precedentes. Nunca había ocurrido algo así. Anteriores gobiernos pues no habían tenido la iniciativa de contactar a los creadores y artesanos directamente y pues estoy muy contenta de que haya surgido esto y de que los tomen en cuenta. La verdad, para mí es muy importante este programa que nos están invitando a la Secretaría de Cultura. Bueno, para mí personalmente pues es la primera vez que voy a participar del gobierno porque al final, bueno, mi proyecto es independiente y pues hemos luchado entre nosotros como artesanos. Pero gracias a la Secretaría de Cultura de aquí en la Ciudad de México que nos está apoyando. Es muy importante también porque es una tristeza que a veces nos han pasado del plagio también del trabajo porque nosotros no sabemos cómo podemos hacer en esa parte. Es como registrar porque al final es patrimonio cultural. Gracias a mi mamá que me enseñó, que está conmigo de esa parte, ¿no? Que me enseñó su herencia, su trabajo de lo que hacían, ¿no? Entonces sí, me costó mucho trabajo y pues bueno, estoy muy feliz, no solamente para mí, sino que es para las compañeras y los compañeras también, a los jóvenes que lo vean que todos podemos hacerlo, no solamente las mujeres, sino que también los hombres también, que lo voltean a ver atrás también, qué se puede hacer para poder salir adelante todos juntos como artesanos. Y además de la presentación de este proyecto original, también allá en Tlaxcala se puso la primera piedra de sitio de la zona arqueológica Xochitecatl alrededor de las 4 de la tarde. Mañana les tendremos toda la información y las imágenes. Y también hace unos minutitos acaba de develar ya de manera oficial la placa que da cuenta del reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO del conjunto de santuarios franciscanos allá en Tlaxcala. Todo esto, los detalles los tendremos el día de mañana. En otros temas, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano festeja sus primeros 4 años de historia. Vamos a ver cuáles fueron los anuncios que se hicieron en este marco. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas sean todas a la ceremonia del 4º aniversario. El Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano cumplió 4 años de ser un espacio de referencia en la divulgación del conocimiento y lo celebró con una ceremonia realizada desde Panamá. En presencia de miembros de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que impulsaron en 2017 la creación del espacio informativo, se habló de los alcances que ha tenido NSC como medio de alfabetización en ciencia e innovación tecnológica en la región a través de sus diferentes plataformas y gracias a la colaboración de más de 120 socios provenientes de 19 países. Este año se adhirió a la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas y al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, la radio y la televisión italiana, el sistema público de televisión y radio italiano que ya transmite el NSC y ellos lo doblan al italiano, superando con ello la barrera lingüística. Hoy NSC son 2 piezas para televisión, una pieza para radio que iniciamos hace 2 años y una serie de programas que hacemos en formato documental de media hora, 6 por año. Bueno, ahora vamos a poner una nueva pieza adicional a todo esto que se llama Reporte Climático. El Reporte Climático es una sección de 15 minutos dedicado a hablar sobre el calentamiento global y los efectos que está teniendo en el cambio climático y con ello en la salud de los seres vivos sobre el planeta. El Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano tiene hasta ahora 367 emisiones y es distribuido en español, inglés y portugués en más de 19 países de Iberoamérica, además de Estados Unidos y Canadá, a través de los sistemas de radiodifusión, canales de televisión abierta y plataformas web de los socios, lo que implica la colaboración de 120 medios públicos.
Como parte del aniversario, ATEI también anunció la generación de un máster internacional para la profesionalización de sus integrantes y el NCC estrenará la serie documental COVID-19, la ciencia a prueba. Vamos a hablar a lo largo de 6 capítulos sobre la historia de las pandemias, sobre cómo se descubrió el virus que causó la más reciente epidemia, cuáles fueron los métodos más innovadores y también los más eficientes que encontró la humanidad para la correcta detección del virus, cuáles son los ensayos clínicos que se tuvieron que llevar a cabo para la generación de las vacunas y cuáles son y en qué corresponden y qué características tienen las vacunas que hoy están disponibles. Durante la ceremonia fueron entregados reconocimientos a televisoras, radiodifusoras y divulgadores de ciencia que participaron con mayor cantidad de piezas informativas y con producciones de calidad, entre ellos Canal 22. Canal 22 agradece este reconocimiento, es el canal cultural de México, y si algo demostró el confinamiento durante la pandemia es que sobrevivimos con cierta cordura a este encierro gracias a la cultura. Dice Juan Villoro que desde hace siglos el esfuerzo de lavar la ropa se supera cantando, o que Churchill aseguraba que Gran Bretaña ganó la guerra por no haber cerrado los teatros. Un pueblo que representa a Hamlet durante los bombardeos no puede ser vencido. Noticias 22, Karen Rivera. Lo que les vamos a platicar enseguida les va a llamar mucho la atención, porque además este contenido lo vamos a tener a partir de hoy, todos los lunes. Tiene que ver con nuestra riqueza cultural, nuestra riqueza geográfica, un esfuerzo de divulgación en el que hay muchas entidades reunidas. Les platico un poco los antecedentes. En 2020, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México puso en marcha el taller Cronistas del Renacimiento Mexicano. Es una iniciativa cuyo principal objetivo es rescatar la esencia de los atractivos naturales y esta riqueza biocultural de México desde la escritura. El resultado ahora se presenta a manera de libro guía y con la primera serie de ejemplares podremos recorrer más de 20 pueblos mágicos del país. Vamos a ver esta información. Como parte de su esfuerzo por fomentar un turismo sustentable y al mismo tiempo contribuir a la difusión y preservación de la riqueza biocultural e histórica de nuestro país, la Secretaría de Turismo convocó a cronistas de los pueblos, localidades y ciudades de todo el territorio nacional para participar en el proyecto Cronistas del Renacimiento Mexicano, que en una primera instancia consistió en la realización de talleres y espacios de intercambio de experiencias entre los participantes. El resultado de ese trabajo es la edición de más de 70 libroguías de turismo, escritos por los propios cronistas, guardianes de la memoria histórica de sus comunidades. El proyecto de Cronistas del Renacimiento Mexicano es un esfuerzo que se ha impulsado desde la Secretaría de Turismo a cargo del secretario Miguel Torruco Márquez, que representa una nueva forma de promoción turística, una forma sostenible de promoción turística que parte de, primero, tomar la narrativa de los pueblos, de las localidades, de los barrios, de las comunidades, en voz de quienes son pues, referentes morales de ellas, parte de la intelectualidad allí presente, que son los cronistas mexicanos. Los libroguías expresan aquello que identifica a cada comunidad. En ellos los cronistas de México, un grupo diverso que se extiende geográficamente desde Rosarito hasta Isla Mujeres, muestran orgullosos los bienes naturales, sociales y culturales de sus pueblos, como su gastronomía, artesanías y fiestas locales. A través de sus relatos, buscan que el turista profundice en la historia de la comunidad que le abre sus puertas. Son 72 libroguías de turismo, los que participan y podrán encontrar. Hay, en este momento, en esta primera serie, hay de 28 pueblos mágicos y el resto son destinos con vocación turística, aunque no necesariamente sean pueblos mágicos.
Se llaman libroguías porque son mucho más que una guía de turismo, son libros, pero están escritos en el formato de guías de turismo. El proyecto se ha gestado en coordinación con la Asociación Nacional de Cronistas de las Ciudades de México, la Oficina de la Agenda 2030 de la Presidencia de la República, la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que editará la versión impresa de los libroguías. Los libros digitales los pueden encontrar tanto en las plataformas de Memórica como en las plataformas de la Secretaría de Turismo, y se está haciendo también un esfuerzo para que se puedan encontrar disponibles para las distintos ebooks, ¿no? Todo lo que es los Kindles, los Tagus, etcétera. Pues esperamos que sea del disfrute, no solamente para los turistas, sino que también pueda ser una herramienta pues pedagógica de conocer más de la historia, la cultura y la natura viva de los pueblos dentro de las mismas localidades, de una forma ágil, dinámica, en síntesis, ¿no? en pocas páginas, para que lo puedan conocer. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Pues ahí está la invitación, estén muy al pendientes cada lunes de estos recorridos que haremos por la riqueza patrimonial de México, y por supuesto después de la pausa seguimos hablando de tradición e historia. No se vayan. El fin de semana se dio a conocer que el escritor e historiador Jorge F. Hernández fue cesado de su cargo como ministro para Asuntos Culturales de la Embajada de México en España por comportamientos poco dignos de una conducta institucional. Una decisión que a lo largo de estos días ha generado polémica en redes sociales, debate en diversos medios. Enseguida les tenemos toda la información. Este sábado, el escritor Jorge F. Hernández dio a conocer a través de sus redes sociales el cese de su cargo como agregado cultural en la Embajada de México en España y director del Instituto de Cultura de México en España, mismo que desempeñó desde 2019. El despido coincidió con un artículo publicado el jueves 5 de agosto en su columna El Diario Milenio, titulado Por Placer, en el que aludía a las declaraciones hechas unos días antes por el director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga, en torno a que en tanto la lectura se entienda como un análisis profundo sobre las semejanzas y diferencias con los demás, se estará formando a sujetos críticos que busquen la emancipación de sus pueblos. La lectura, añadió, no se trata de un acto individualista de goce. Sobre este mismo tema, el autor de La Emperatriz de Lavapiés también opinó en una entrevista radiofónica. La noticia oficial de su remoción del cargo se dio a conocer mediante un comunicado con fecha 7 de agosto por parte del director ejecutivo de Diplomacia Cultural de la Cancillería, el doctor Enrique Márquez, en el que se refiere a comportamientos graves y poco dignos de una conducta institucional. Miembros de la comunidad cultural reaccionaron de inmediato en redes sociales, desaprobando la medida y reclamando actos de censura debido a las opiniones del escritor en relación al discurso del doctor en Filología Hispánica Marx Arriaga. Ante el revuelo causado en redes, en un segundo comunicado, la Dirección Ejecutiva de la Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por el doctor Enrique Márquez, aclaró que de ninguna manera se trata de un acto de censura por los artículos y opiniones del señor Hernández, sino de un asunto ético, y agregó que en días pasados el señor Hernández se refirió en términos muy ofensivos y misóginos a su jefa, la embajadora María del Carmen Oñate Laborde. Estos son los hechos. Lamentamos que se hayan dado de esta manera y le deseamos al escritor Jorge F. Hernández lo mejor en su trayectoria literaria y periodística. Por supuesto que estaremos al pendiente de lo que suceda más adelante, y cambiamos de tema. La Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales llega a su 5ª edición con un formato híbrido y con una amplia programación dedicada a la riqueza lingüística de México. Se inauguró la 5ª edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, y este año el encuentro, que celebra la riqueza de la diversidad lingüística del país, se realiza de manera híbrida y contempla más de 75 actividades académicas, culturales y artísticas dedicadas al Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas del 2022 al 2032.
Digamos que su propósito es brindar un espacio para la convergencia de acciones institucionales y proyectos comunitarios que muestren la producción, distribución, consumo de bienes y servicios culturales que tienen como fuente de creación, innovación y expresión a las lenguas indígenas nacionales. Uno de los principales temas le hemos llamado Mirar el Infinito, las lenguas indígenas nacionales en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Y en este espacio, pues buscamos mostrar procesos de planificación lingüística comunitaria y la presentación de buenas prácticas institucionales y de activismo lingüístico. Otra temática será la que hemos denominado la piel de la escritura, la trama en los textiles indígenas, con la idea de visibilizar cómo los textiles son una especie de escritura para los pueblos indígenas, tienen una narrativa. Nuevos códigos, la apuesta de las mujeres indígenas desde la oralidad y la escritura será el tercer eje temático de la FLIN 2021. Además de las actividades mencionadas, se proyectarán producciones audiovisuales de productos artesanales y cocina tradicional. Como parte del encuentro, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas firmó un par de convenios, el primero de ellos con el Consejo Institucional de Autoridades Municipales y Agrarias del Pueblo en Nguigua, y el otro con la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, ambos con la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano en Oaxaca. Un dato que me parece muy relevante es que este convenio se va a firmar en la lengua indígena, en la lengua Nguigua. Y esto es algo que no había sucedido en México desde tiempos de la colonia. Esto es muy importante también porque la Ley de Derechos Lingüísticos señala que los pueblos indígenas tienen derecho al uso de sus lenguas en todos los contextos, no solo privados, sino sobre todo públicos. Es decir, que las instituciones de gobierno tenemos la obligación de atender a los pueblos indígenas, de relacionarnos con ellos en su propia lengua, si ellos así lo piden. Las actividades de la FLIN se podrán seguir a través de las plataformas digitales del INALI y de Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura hasta el 30 de septiembre. Noticias 22, Karen Rivera. El huapango huasteco, originario de la zona sur de Tamaulipas, es el origen de esta agrupación dancística que les vamos a mostrar, que busca difundir la identidad cultural de esta región por medio de espectáculos y de talleres. Desde julio del lejano año 2000, el Ballet Folclórico Infantil y Juvenil Raíces Huastecas, con sede actual en Ciudad Madero, trabaja en pro de la conservación y difusión de la cultura e identidad de la Huasteca tamaulipeca a través de sus distintas expresiones artísticas, música, bailes y cantos tradicionales. Raíces Huastecas es un concepto que suma varias disciplinas para llamarse ballet folclórico a través de la música, el baile, la artesanía, la composición trovaverso, las fiestas tradicionales, a través de ¿qué? De algo que caracteriza nuestra zona sur de Tamaulipas, que es el huapango huasteco. Hacemos colaboraciones con el teatro, con otros géneros de música como mariachi, la banda municipal, inclusive con los raperos o con el R&B que le llamamos, o que son ritmos que le van a sumar algo diferente y sobre todo mantener la identidad del folclore tamaulipeco, que en este caso somos nosotros del sur de Tamaulipas, con el huapango huasteco. La agrupación ha sido más de 70 veces campeona nacional de huapango en baile de parejas. A través de los talleres de huapango que se dan a la gente, a los niños, a los jóvenes, trato de ir seleccionando a aquellos que tienen mayor habilidad o mayor pasión. Esos muchachos, obviamente tú los separas y los vas preparando por parejas. Y ellos son los que van a representar a Tampico o al son de Tamaulipas a las competencias nacionales de huapango, que se hacen, por ejemplo, en San Luis, en Veracruz, en Puebla, Querétaro, Hidalgo. A través de medios públicos y promoción directa en las escuelas, el ballet busca renovar constantemente su cuerpo de baile,
conformado en la actualidad por 8 parejas en la categoría infantil entre los 4 y 11 años, y con otras 8 en la categoría juvenil de 13 a 22 años. La idea de los talleres y de las parejas es seguir contagiando el huapango, el gusto, la pasión, pero que vaya brincando en las generaciones, sobre todo manteniéndose, porque esto nos genera algo muy bonito, el orgullo, la identidad de ser huastecos. Algo que me gusta del folclore es que me permite, número 1, identificar lo que hay aquí. Número 2, yo, qué es lo que hago para seguirlo manteniendo. Y 3, presumirlo. Además de ser maestro de nivel medio superior, Dietrich Canizales es diseñador y creador de trajes típicos tradicionales. Yo empecé desde el 2006, 2007 por ahí, a hacer trajes para la mujer, pero principalmente trajes que me contaran cómo el tiempo iba pasando y cómo el tiempo me va creando prendas diferentes. En esta colección está basada en los elementos tradicionales o típicos de aquí, por ejemplo, el alforzado, que son las guayaberas, las flores, que le llamamos el concepto ranchero, la gamuza o la piel, que es la cuera tamaulipeca, la pintura y también lo estilizado. Raíces Huastecas crea y comparte información y contenido audiovisual de forma continua en su perfil de Facebook, Raíces Huastecas MX. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, ya lo anticipaba Laura al inicio de este programa. A lo largo de toda la semana estaremos recordando lo que sucedió el 13 de agosto de 1521, la toma, el asedio a la capital del Imperio Azteca, que se traduce en la caída del Imperio Mexica, por lo cual se cumplen 500 años y estaremos evocando, recordando y entendiendo, sí, la caída de un imperio, pero también de alguna u otra manera el surgimiento de la nación que somos ahora a partir de estos hechos y estos fenómenos históricos. Y no solo aquí en Noticias 22, Canal 22 tiene una programación muy amplia preparada al respecto. Por ejemplo, esta noche nuestro compañero Javier Aranda Luna recibe al historiador Pedro Salmerón para hablar sobre las otras lecturas de la batalla de Tenochtitlan. No se lo pierdan hoy a las 9 de la noche, terminando este espacio informativo, y después de la pausa seguiremos abordando y ahondando en este tema. No se vayan. Como cada año, desde 1994, hoy, 9 de agosto, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Es una efeméride que, además de recordar la celebración de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, permite visibilizar las necesidades de las comunidades originarias en el mundo. Por este motivo, Canal 22 ha preparado una programación muy especial. Vamos a conocerla. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas se celebra el 9 de agosto en memoria de la primera reunión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas que tuvo lugar en la ciudad de Ginebra en 1982, en la que se reconoció la necesidad de tomar medidas especiales para proteger sus derechos, así como para mantener sus tradiciones y formas de vida. Fue hasta el año de 1994 que en la Asamblea General de las Naciones Unidas se proclamó esta fecha como una oportunidad para crear conciencia. Se calcula que hay más de 476 millones de pueblos indígenas que viven en 90 países, lo que representa el 6.2% de la población mundial. Son poseedores de una gran diversidad de culturas, tradiciones, idiomas y sistemas de conocimientos únicos basados en sus cosmovisiones y prioridades. En México hay un total de 70 pueblos indígenas, con 68 lenguas y casi 7 millones de hablantes de alguna de ellas. Para conmemorar los pueblos indígenas y sus 500 años de resistencia, el Canal Cultural de México ofrecerá una programación especial en la que abordará el tema desde diversos enfoques históricos y culturales. Esto es México 1521. Hoy nos acompaña... A través de cápsulas, el escritor Roberto Frías mostrará miradas actuales alrededor de la caída de Tenochtitlan en la serie México 1521 Hoy. Se transmitirá de lunes a viernes a las 20 horas. La serie animada Voces de otra época mostrará la historia cotidiana de México a través de los sucesos ocurridos entre el siglo XVI y el siglo XX. Estará al aire todos los días a las 20:30 horas. También se estrenará el documental La batalla por Tenochtitlan,
conducido por el historiador Pedro Salmerón, en el que ofrece una visión panorámica de los acontecimientos que desencadenaron la caída del Imperio Mexica. Esta serie, producida por Capital 21, pasará los martes y miércoles del 10 al 25 de agosto a las 19 horas. Por otro lado, basado en la investigación de Berardo Lara, el documental Réplica del Orden del Universo y Centro de la Cuenta Lunar abordará la fundación de la ciudad México-Tenochtitlan por los mexicas. Se transmitirá a partir del 10 de agosto a las 22 horas. Es el punto de partida para encontrar la señal. Me da mucho gusto estar ahora con Pedro Salmerón, un historiador. En el programa Debate 22, Javier Aranda Luna charlará con el historiador Pedro Salmerón sobre su libro La batalla de Tenochtitlan. Por su parte, Jacaranda Correa con el director de cine Rodrigo Reyes y el actor Eduardo San Juan Breña, quienes abordarán su trabajo en la cinta 499. Y por último, Álvaro Cueva recibe al dramaturgo y poeta Miguel Sabido para conversar sobre su texto La Conquista. Noticias 22, Óscar Cortés. Los indígenas no podían andar a caballo, no podían beber vino, no podían tener armas. Con el Instituto de Salud para el Bienestar y la Garantía de Servicios Médicos Gratuitos y de Calidad para toda la población, se ha dado un gran paso en el derecho universal a la salud. En la 64 legislatura, el Senado aprobó reformas a la Ley General de Salud y a ordenamientos relacionados. Ahora, la atención y los tratamientos médicos no son un privilegio, sino parte efectiva de los derechos de toda la gente. Senado de la República. Cercanía y resultados. La clave de los dulces japoneses es una pasta dulce de frijoles. Un camino de sabores. Aquí conoceremos la historia de la confitería de Japón y su relación con los santuarios, templos, festivales, ceremonias y rituales, y cómo los japoneses aprecian especialmente cada una de las 4 estaciones y los dulces tradicionales son siempre un reflejo de las épocas. Sweet Sweets, confitería al estilo japonés. En Pasaporte, nuevos capítulos, viernes 19 horas, por la señal 22.2 de Canal 22. Bueno, ya lo comentábamos antes de la pausa, se cumplen 500 años del inicio de la caída del Imperio de Tenochtitlan, el inicio también, como consideran muchos, de la resistencia de los pueblos indígenas, pero esta cuestión siempre ha generado mucha polémica, inclusive división de opiniones, por cómo se fueron dando los hechos, porque no olvidemos que también esta opresión era por parte del pueblo mexica hacia otros pueblos que eran vecinos y que vivían bajo el yugo de este poderío. Esto nos lleva a reflexionar hoy, a punto de cumplirse 500 años del asedio a la capital azteca, cómo se han dado los hechos para replantear y revalorar la historia. El 13 de agosto de 1521, la ciudad de Tenochtitlán cayó después de 3 meses de asedio por parte de los ejércitos españoles e indígenas comandados por el conquistador Hernán Cortés. 500 años han pasado de esta gesta, lo que permite hacer una reflexión sobre este acontecimiento trascendente en la historia de la actual nación mexicana. Con la opinión de especialistas en diferentes ámbitos concernientes a la conquista, reflexionan una nueva manera de comprender el proceso de colonización y occidentalización de estos territorios. Se conmemoran 500 años de la conquista de México y es una buena ocasión para cuestionarnos qué es México, qué es la conquista, o si fueron las conquistas, si existe un México, existen muchos Méxicos, qué era Mesoamérica. También me parece sumamente importante que pues comencemos a quitar un poco estas reflexiones que siempre han hecho que la conquista se vea desde esa perspectiva de buenos y malos. La conquista no es una, nos la han manejado así, ¿no? Como en esta fecha se consuma, digamos, la imposición del poder de los europeos sobre los pueblos asentados en lo que hoy es nuestro territorio nacional. Sin embargo, pues más bien yo creo que tendríamos que hablar de conquistas. Desde unos 25, 30 años, los historiadores son muy ocupados por esto de la conmemoración. Antes la conmemoración era más bien un hecho militar, cívico,
y no había tantos como organización de festejos intelectuales, ¿no? La historia de la conquista, como la historia prehispánica, está asentada fundamentalmente en los textos del siglo XVI. Y que la mirada que están en esos textos y la mirada de los conquistadores, sean los militares como Cortés o Bernal, o sean luego los evangelizadores, o luego sean los propios escritos elaborados por indígenas. ¿Y cuál es al final el resultado de eso? Una negación de la cultura prehispánica y de la civilización prehispánica. Ya no estamos hablando de ellos, estamos hablando del imaginario español, de los conquistadores, de ese imaginario, y desde ese construimos. Creo que la importancia de seguirnos cuestionando todo eso es que en el siglo XXI las preguntas son diferentes. Nosotros los que trabajamos, nosotros los que leemos la historia, todos los seres humanos tenemos diferentes preguntas en el siglo XXI, diferentes a las que se hacían en el siglo XIX, en el siglo XX, y por tal razón estamos buscando otras cosas en las historias. La conmemoración son siempre espacios políticos que es necesario hacer, ¿no? Y que ayuda a construir una cohesión nacional cuando es necesario. Y yo creo que es un problema de los políticos, no de los historiadores. Por eso, desde el siglo XX, la CEP y los órdenes culturales oficiales siempre están muy atentos a reforzar los símbolos patrios en las escuelas, las banderas, porque toda esta necesidad todos los días de remeter esta ideología nacionalista en los infantes, es porque realmente no sirve mucho. Entonces me parece que eso es de lo que habría que dar cuenta, ¿no? De un proceso complejo, un proceso de larga duración y un proceso en el cual hay diferentes actores que tienen sus propios intereses y su propia capacidad, digamos, política incluso, ¿no? Para justamente insertarse en una nueva realidad que ya es irreversible. Bueno, seguimos hablando de esto mismo, de los contenidos que les vamos a presentar, porque hay mucho que reflexionar. Ya lo decía Rafa hace unos minutos, tenemos que profundizar en el conocimiento de lo que ocurrió hace 500 años y quizá cambiar nuestra perspectiva. Justamente platicamos con el historiador Alejandro Rosas, quien destaca que a 500 años de la caída de Tenochtitlán, o como se le quiera llamar, porque hay muchas vertientes para llamar a esto, efectivamente, resistencia de los pueblos indígenas, en fin, se debe analizar los hechos desde dos lecturas diferentes que él nos propone. Vamos a ver de qué se trata. De las diversas lecturas que se pueden tener sobre la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlán, el historiador Alejandro Rosas resalta dos factores que deben ser considerados para despojarnos de algunos prejuicios que se han heredado por varias generaciones. Deberíamos tener dos lecturas en este momento sobre ese acontecimiento. Una que ya nos permitiera despojarnos de los prejuicios que desgraciadamente hemos arrastrado durante tanto tiempo y que sobre todo se hicieron más severos a lo largo del siglo XX con la historia oficial. Esa historia oficial que se encargó de decir o contar la historia de que muchos de nuestros grandes problemas son por culpa de los españoles que nos conquistaron, todos esos mitos absurdos que ya no vienen al caso en el 2021. Entonces, es increíble que a 500 años del acontecimiento, finalmente de la caída del Imperio Mexica, sigamos en pugnas hoy en día acerca de si fue conquista, si fue colonización, si fue invasión, tratando de explicar un acontecimiento de hace 500 años con los ojos de hoy en día. Y creo que ahí siempre va a ser fallida la comparación o el análisis. Hay que tratar de entender las circunstancias de ese momento y hacer interpretación sobre ese momento, no con los valores de hoy en día. Entonces sí creo que por una parte tendríamos ya que dejar atrás toda la parte que nos impide construir hacia adelante, que la historia sea solo un referente. El otro aspecto a considerar es entender que diversos pueblos indígenas se aliaron al ejército español para derrotar al Imperio Mexica.
el 1% de los combatientes contra los mexicas eran españoles. O sea, no eran nada. Fueron a lo mucho 1,500 españoles. O sea, quien hizo el gasto fueron los indígenas, tlaxcaltecas, huejotzincas, xochimilcas, gente de Iztapalapa, o sea, de muchos pueblos de aquí del Valle de México que ya estaban hasta el gorro del imperio mexica. Entonces creo que está muy bien que recuperemos esa historia, pero también para tratar de entender más qué fue eso, porque no solamente fue el dominio de los españoles sobre los pueblos indígenas. Hay una serie de relaciones, la manera en cómo los españoles hacen alianzas y eso permite en un momento determinado que la relación entre los españoles con los pueblos indígenas sea distinta dependiendo de los pueblos. No fue generalizada. Esa generalización también es de la historia oficial. Los mexicas no eran pueblos originarios del valle. Ellos vienen y se imponen aquí a los pueblos originarios. Entonces, te digo, creo que esa discusión es muy bizantina de si los pueblos originarios, que si no los pueblos originarios, que si los españoles. El hecho es que yo creo que en el caso de Cortés lo importante es que supo leer las circunstancias geopolíticas de la región, supo entender el poderío mexica con respecto a los otros pueblos y supo con quién hacer alianzas con pueblos indígenas que fueron bastante recelosos porque los tlaxcaltecas primero tuvieron 3 grandes batallas contra los tlaxcaltecas hasta que los tlaxcaltecas decidieron entonces entrar en alianza, pero no fue fácil para nadie, vamos, ni para los pueblos indígenas aliados, ni para los españoles, ni para los mexicas. El historiador Alejandro Rosas hace un llamado a conocer mejor nuestra historia, atender diversos puntos de vista y analizarla en sus distintas versiones. Creo que nosotros, si queremos realmente acercarnos a ese periodo y entender qué sucedió, cómo sucedió y hacia dónde derivó y de dónde venía, hay que entenderlo en su época y alejarlo de la política. Yo espero que podamos discutir más, polemizar más y hacer un análisis mejor de hace 500 años que, como dices, fue un momento que cambió la historia. Noticias 22, Óscar Cortés. Tenemos mucho más de este tema en unos instantes. Regresamos. Bueno, ya hace unos instantes reflexionábamos sobre cómo cambió el discurso, la revisión histórica a partir del siglo XX, pero también hay que considerar lo que se empezó a consignar en el siglo XVI. Recordemos que 2 años antes de este suceso histórico de la caída de Tenochtitlan, pues estaba dando la conquista, el proceso de conquista y expansión de esos españoles que llegaron a nuestra tierra. ¿Cómo se leía, cómo se percibía en la literatura del siglo XVI esta coyuntura, este encuentro de culturas? Víctor Manuel Mendiola nos explica. Fuera de las grandes crónicas de la conquista y las fuentes primarias, podría pensarse que hay pocos libros propiamente literarios o poéticos en torno a la caída de Tenochtitlán y la conquista. Víctor Manuel Mendiola considera que esto no es así. En primer lugar, en el siglo XVI hay varios poemas. En primer lugar, El peregrino indiano, pero también Carlo Famoso, el texto que se ha destacado tanto de Terrazas, Nuevo Mundo y Conquista, y el de Luis Zapata. Pero a esos textos del siglo XVI les podemos añadir otros textos del siglo XVII que aparentemente no son sobre la conquista, pero que sí son sobre la conquista. ¿Y cuáles son esos textos? Los textos guadalupanos, los textos de los apóstoles guadalupanos. La obra que emerge en esas narraciones sobre la aparición de la Virgen habla indirectamente de la conquista, asegura Mendiola. Que es el texto Primavera Indiana de Carlos de Sigüenza y Góngora. La mayor parte de los textos guadalupanos arrancan y lo primero que mencionan es la conquista. Entonces, de una manera extraña, de una manera barroca, de una manera religiosa, esos poemas también están hablando de la conquista y de un hecho que surgió directamente de ella. Y luego en el siglo XIX tienes un conjunto de textos sobre Cuauhtémoc. El más señalado es el de Rodríguez Galván, y que vuelven a repetirse en el siglo XX sobre esta misma figura. Un pasaje de nuestra lírica que trata en forma directa la caída de Tenochtitlán y particularmente la figura de Cuauhtémoc se encuentra en la parte central de La Suave Patria de Ramón López Velarde, quien se refiere al tlatoani así: joven abuelo, escúchame loarte, único héroe
a la altura del arte. Los versos que López Velarde escribe sobre la caída de México Tenochtitlan son sorprendentes, son algunos de los versos más hermosos que se han escrito en la poesía mexicana. Dice, al hablar de Cuauhtémoc, dice algo así: todo lo que sufriste, la piragua, el azoro de tus crías, el sollozar de tus mitologías, la Malintzin, los ídolos a nado. Fíjate el dinamismo, la simultaneidad de imágenes que dibujan un caos, y en ese caos uno puede vislumbrar el hecho total, terrible, trágico de la caída de México Tenochtitlan. Comparable en grandeza y originalidad con esta obra es El Cántaro Roto de Octavio Paz, señala nuestro experto. El poema no trata propiamente la caída de Tenochtitlán, sino que aborda hechos y menciona personajes en torno a la conquista. Un veloz recuento que no es más que una invitación a la lectura. Noticias 22, Laura Barrera. Bueno, dos contenidos que estamos manejando el día de hoy, tanto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas como los 500 años de la caída de Tenochtitlán, nos llevan a pensar, a reflexionar en la gran diversidad cultural de nuestro país. Mesoamérica ya era un sitio multiétnico, multicultural, multilingüe, cosmopolita, podríamos decir. Platicamos al respecto con la investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, Linda Manzanilla. A diferencia de las antiguas civilizaciones como la andina, Mesopotamia y Egipto, Mesoamérica contó desde épocas tempranas con sociedades multiétnicas. Teotihuacán fue el primer lugar donde se dio este excepcional fenómeno. La megalópolis albergó una de las sociedades urbanas más heterogéneas del mundo antiguo. Dicho fenómeno social se replicó en las poblaciones que posteriormente habitaron esta región cultural. Mesoamérica es un crisol de pueblos, de lenguas, de grupos étnicos, y es difícil explicar cómo lograron fraguar una tradición común, una civilización que Kirchhoff llamó Mesoamérica, con base en la multietnicidad y el multilingüismo. Digamos que en perspectiva, Teotihuacán inaugura una forma de vida multiétnica como enorme ciudad. 125,000 personas para tiempos preindustriales son muchas personas conviviendo. Y luego Tula, Hidalgo en tiempos posteriores y posteriormente Tenochtitlan son ciudades multiétnicas también. Por medio de estudios antropofísicos, isotópicos y genéticos, liderados por Linda Manzanilla, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, se determinó la diversidad biológica y cultural de algunos de los barrios de Teotihuacán, que estuvieron habitados por migrantes que procedían de la Cuenca de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz y posiblemente Chiapas. Nosotros hemos hecho estudios en uno de los barrios de Teotihuacán. Incluso los 4 grupos genéticos de toda Mesoamérica están en un solo barrio de Teotihuacán, para que usted imagine la diversidad biológica de esta población, no solo la diversidad cultural, la diversidad biológica conviviendo entre sí. De acuerdo con Manzanilla, esto nos deja como legado una historia de consensos y convivencia multiétnica. Una historia de una civilización que no se parece a otras del mundo antiguo, y realmente nosotros somos producto de esa multietnicidad. Solamente en el estado de Oaxaca se hablan alrededor de 25 o 30 lenguas. En un estado, imagínense lo que implicó armar una tradición común con toda esa base multilingüe, ¿no? Y además multicultural. Bueno, pues el aprovechar los saberes de los otros, el integrarlos a la tradición, esa fue la lección que nos lega Mesoamérica. A 500 años de la conquista de México Tenochtitlan, la también miembro del Colegio de México reflexiona en cómo esta diversidad lingüística, biológica y cultural pudo haber sorprendido a los conquistadores españoles tras su llegada a la península de Yucatán y el Golfo de México. Se enfrentan a tener que
improvisar traductores de varias lenguas, ¿verdad? O sea, en Zempoala, en Veracruz, en Yucatán y Campeche, y luego en el centro de México, donde la lengua franca era el náhuatl, pues obviamente representa un reto, porque ellos fundamentalmente son monolingües. Pero luego, cuando se están moviendo hacia Oaxaca, hacia Michoacán, pues obviamente se enfrentan a lenguas que no tienen nada que ver con lo que ellos conocían. Si ellos tenían una idea diversa de cómo dialogar con estos pueblos, yo creo que se les vino abajo cuando vieron la realidad multiétnica y multilingüística. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, mañana seguiremos con esto de tema. Antes de despedirnos, queremos enviar un abrazo fraterno y solidario a nuestro compañero Huemansin Rodríguez por el sensible fallecimiento de su padre Abel Isaías. Desde aquí, Hueman, con mucho cariño, pronta resignación y un fuerte abrazo. Esta noche recordamos en la música a Dmitri Sostakovich, que alcanza la inmortalidad un día como hoy de 1975, uno de los autores más representativos de la entonces Unión Soviética. Con esto los dejamos, nos vemos el día de mañana. Muy buenas noches.